Está con nosotros el economista Esteban Domecq. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Día 9, ¿cómo la ves? Bueno, un momento bastante especial en la Argentina, en la cual se combinan, yo digo, distintas capas de problemas. Una de muy corto plazo, un 2023, con una macroeconomía completamente desequilibrada, con un principio de espiralización, inflación de 2 dígitos, sin reservas, una herencia realmente muy compleja. Atrás hay un cuadro de 2 años de estancamiento estructural, en el marco de una economía sumamente inestable y en un claro proceso de deterioro acumulativo en el tiempo, y asume un gobierno nuevo, digamos, con una expectativa de cambio profundo, yo digo, político y económico, de paradigma económico, con tal vez un diagnóstico de las 3 capas de problemas para mí acertado, principalmente, y tal vez en términos de lineamientos también, pero tiene el enorme desafío de estabilizar esta economía y cruzar, yo digo, el puente de 2-3 trimestres hasta encontrar con un escenario más normalizado para empezar a partir de ahí tal vez un proceso de recuperación que le permita empezar a dar buenas noticias. Entonces acá la incógnita en este arranque es si las primeras medidas que están llevando a cabo hoy te acercan o te dejan un escenario con mayor probabilidad de éxito para cruzar este puente en búsqueda de esta estabilidad que necesitamos. Contestate tu autopregunta. Bueno, se puso, digamos, desde el día 1 y hasta hoy, lo que estamos viendo es, claramente no hay un programa de estabilización, digamos, hoy desde el minuto 1 hay una especie de plan de urgencia. Yo digo, bueno, llegaba un paciente al hospital con un cuadro muy complicado, por esto que venimos mencionando. Se llama hiper, dice. El médico Milei dice, efectivamente. Se va a morir de hiper si no intervenimos. Tenía que ir directo a terapia intensiva, una operación de corazón abierto, y no, fue una sala de urgencias donde el equipo está armando, si querés, un primer set de medidas para atender esta situación, esta urgencia, en la cual todavía, creo yo, falta mucho, digamos. Probablemente con el correr de los días seguiremos viendo noticias, medidas, anuncios, etc. Y hay que ver si de a poco este plan empieza a aparecer para de alguna manera empezar a contener esta situación que hoy, digo yo, un arranque, podemos decir, bueno, con algunos puntos a favor, el mercado reaccionó bien, el riesgo país bajó, los bonos subieron, las acciones subieron y la brecha se contuvo. En materia nominal, la inflación está, yo diría, en medio de casi una estampida inflacionaria que ya había comenzado en la salida del gobierno anterior y en estos primeros 9 días todavía no se detiene. ¿Era inevitable una devaluación del 118%? ¿Está bien así que sea? El tipo de cambio, podemos discutir la magnitud, pero la magnitud está en función de un programa y tiene un set de medidas en el plano fiscal, financiero, cambiario, monetario. Entonces, en definitiva, era un tratamiento posible, era una solución posible. Insisto, podríamos discutir la magnitud, pero déjame poner en perspectiva este problema de la nominalidad y el riesgo de espiralización en el final del mandato anterior y en el arranque de este. Hagamos de cuenta que tenemos una especie de tren con algunos vagones. El problema principal está en la máquina. La máquina la dejaron con los motores encendidos a máxima velocidad, corriendo casi a 300, 400 kilómetros por hora. Esto es la inflación a la que ibas de base sin hacer nada. Estás hablando de 400% el año que viene, con riesgo de aceleración. Entonces, el riesgo de hiper y de espiralización estaba muy, muy latente. Y esto porque la máquina tenía 2 principales motores prendidos a máxima potencia. El déficit fiscal y el déficit cuasi fiscal. Ahí hay un acierto de diagnóstico, los 5 puntos del fiscal, los 10 puntos del cuasi fiscal, y la máquina bombea, bombea, bombea. Ahora, el segundo vagón de esta locomotora, o el primer vagón, si querés, de este tren, es el esquema cambiario. Y en ese esquema cambiario vos tenías tipos de cambio financiero libre sumamente adelantados y el dólar oficial sumamente atrasado. Entonces, lo primero que tenías que hacer era el sinceramiento de ese tipo de cambio. Si la devaluación era 80 o 120, es un detalle técnico que, insisto, depende del resto del programa macro. Pero bueno, se hizo el 120. Entonces ahí empieza un proceso de sinceramiento de precios relativos. El vagón que le sigue son el resto de los precios de los bienes y servicios. Alberto Fernández deja la gestión con 930% de inflación acumulada. Pero hay precios que subieron entre 1.300 y 1.500. Ahí está autos, autopartes, textiles, indumentaria, calzado, verduras y algunos insumos de la construcción. Del otro lado, tenías todo el andamiaje de represión de precios relativos.
las tarifas de luz, de gas, combustibles, prepagas, educación y el dólar oficial. El primer movimiento en este vagón, bueno, se va el dólar y empieza todo el resto, que lo llaman liberación y normalización de precios relativos, que también lo tenías que hacer. Y esto empieza a soltar mucha inflación. Digo, uno le puede decir, bueno, esto es inflación correctiva, empiezo a soltar mucha de esa inflación que está reprimida. Atrás viene la expectativa inflacionaria. Inflación y ahora, correctiva es poético. Es una poesía. bueno, pero si yo puede lo ser, tapo, lo no digo escondo, que lo no. escondo, lo escondo. Si va a ser correctiva es poesía, si no... Bueno, ¿dónde que no está es la una clave? indexación todos los meses de algo, es algo que tenías que corregir por lo que estaba, por lo que Pero te... ¿se corrige o se retroalimenta? No, siguiendo con Claro, la ese es el poesía, punto. el arte de estabilizar Sí. es que todo este tren con los 5 vagones baje la velocidad paulatinamente, acompasadamente, hasta quedar en cero. Entonces, ahora sigo con esto. Entonces digo, bueno, la inflación acelera. Ahí está la estampida en el segundo vagón de precios relativos. Y atrás viene la expectativa inflacionaria. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿cuánto creen que va a ser la inflación de diciembre? 28. Bueno, estamos ya todos pensando en la cabeza 20. Entonces, el vagón que le sigue, y conecto con lo que estaban hablando, es la tasa de interés. ¿Qué hicieron con la tasa? La bajan a la zona de 9% un plazo fijo, la de pases a la zona de 8% mensual. Y atrás están los ingresos. Entonces, cuando uno piensa el programa en estos primeros 9 días, en este plan, digo yo, de urgencia, no es un programa de estabilización, ¿qué es lo que están haciendo? Están intentando apagar los motores de la máquina, bien, y eso es un ancla real, no nominal. Las anclas nominales son o el tipo de cambio, la cantidad de dinero, la tasa de interés. Esto es un ancla real que no es efectiva para detener el tren. Piensen lo que estoy diciendo. Yo freno la máquina, pero si los vagones siguen avanzando, nos pasan por arriba los vagones. Y el otro ancla es el último vagón, que son los ingresos. El ingreso real y la recesión. Ahora, cierro con esto. La máquina sigue funcionando y bombeando. Casi a razón de 10% mensual y tal vez acelerando. Está corriendo a una velocidad crucero de 200 kilómetros por hora. La máquina, recordemos, porque hay El problema tren es fiscal y complejo. cuasificar que genera la cantidad de dinero y lanza todo el tren. Casi a 200 kilómetros por hora. El segundo vagón, el tipo de cambio, pero ahora dejan un crawling del 2%. Corre a 26 kilómetros por hora. La máquina a 200, el dólar al 26. Los precios al 20 y pico por ciento, estás hablando anualizado, más de 1000%. La expectativa en 20, estás hablando de casi 1800. La tasa corre solo 200. Este es el tren que está algo todavía desincronizado, descoordinado en el intento de estabilización. La idea es buena, faltan anclas nominales y si tiene credibilidad y tiene esa consistencia macro, el tren va a frenar. Ahora, hasta que frene ese tren, vos decías 3 semanas, tres trimestres para tener éxito. ¿Cuánta inflación estás estimando vos que va a haber en los próximos 2 trimestres? En los próximos 6 meses, ¿cuánta inflación hay si al gobierno el plan le sale bien? ¿Qué es salir bien? Que el tren frene. Claro. ¿Qué tiene que pasar para esto? No puede haber una segunda devaluación discreta. Claro. ¿Qué necesitamos para que no haya? Porque este es otro movimiento en el segundo vagón. Entonces volvemos a empezar. ¿Qué tiene que pasar para que esto no suceda? No se puede ir la brecha cambiaria, la distancia entre los tipos de cambios en el segundo vagón. Y entonces ahí la consistencia, la credibilidad, el andamiaje, la secuencia de las medidas, la comunicación, todo es fundamental. Si eso sucede, vos vas a tener malas noticias en diciembre, enero, en febrero y algo de marzo, por todo esto que está corriendo y te falta todo el impacto de las tarifas. Pero yo y te demás. quiero preguntar por un precio... Pero ahí definido. cierro. ¿Qué es los ingresos? Ahí voy a los ingresos. Inflación acumulada, en 3 meses vas a tener 80, 90, 100%. En el escenario bueno y en el escenario malo. La diferencia en el escenario malo es que vas a tener que volver a empezar y ahí la economía está espiralizando. La calecita Claro. de precio relativo se mueve y cae más rápido. Los ingresos, en el arranque, ¿qué pasa con los ingresos? Desde hace 6 años pierden y arrancan perdiendo. Subo el dólar, subo el combustible, subo la luz, subo el gas, subo las prepagas, educación. Bueno, cuando vos ves este espectro de precios relativos que mencionaba antes, lo adelantado y lo atrasado, la inflación va al medio, los salarios estaban 20% abajo en términos reales. En el arranque yo estoy soltando todo esto. La clave de evitar la espiralización es justamente que todo lo que está adelantado no avance. Y para eso no se puede ir la brecha, y para eso no tengo que ir a un segundo salto discreto. Si eso sucede... Y para eso los alimentos no tienen que dar otro escalón, Claro. como dieron, y Bueno. los combustibles no pueden dar un Ahora- salto del ahora voy a decir, pero 36, déjame terminar 40%, porque si no son todos responsables. Pero déjame terminar el tema de los ingresos y te respondo eso. Si el movimiento es uno solo y el anclaje real fiscal y si querés la recesión del arranque funciona, va a tener que tener un complemento nominal para mí, los ingresos caen y después se empiezan a recuperar.
Digamos, este sería el proceso. El problema sería que tengamos que hacer movimientos adicionales de toda esta nominalidad. Ahora, esos precios hay que ver quién está aumentando. Si está aumentando, la contracara va a ser la caída de la actividad de estos sectores, porque el ingreso real cayendo no va a tener... Esta es la diferencia con los 3 meses anteriores. Yo hablaba con un empresario y me dicen, Esteban, yo pongo el precio que quiera y me lo llevan. Sí, lo sé. ¿Por qué? Porque todo tiene anabólico monetario. ¿Qué está haciendo este equipo económico? Bien, cerrando el anabólico, terminando con los anabólicos. Entonces, eso no va a tener convalidación monetaria. ¿Cómo va a ajustar? Con cantidades. Porque no podemos... Por recesión. Exactamente. Claro, por recesión. Entonces, ahí tenés el techo que le va a intentar poner la recesión. Es condición necesaria no suficiente para detener la espiralización. Ahora, ¿no es lo más difícil de calcular poner el mínimo para un economista o para una gestión, el mínimo de recesión posible para que corrija y arranque de nuevo la economía? Pues la pregunta es, ok, tenemos que frenar el tren. Y frenar el tren es recesivo. El ingreso real cae en el arranque, las ventas caen en el arranque, la actividad cae en el arranque. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que este deterioro sea lo menor posible en términos de profundidad de la contracción y duración de ese valle. Entonces, para que eso suceda, el programa tiene que tener mucha consistencia, tiene que tener mucha credibilidad, tiene que acompañar el contexto. Buena noticia, el contexto va a acompañar los commodities, el clima, eso va a acompañar y tiene que tener coordinación. Y esto es lo que hoy todavía está faltando. Por eso, en ese tercer vagón de precios relativos estamos hablando de estampida inflacionaria. Y hay aumento de precios de 50, de 100, de 150. Entonces acá falta un bloque de consistencia, si querés, una parte de consistencia y una parte de coordinación para que esto no sea tan costoso en términos de actividad. ¿Cuánto tiempo tarda esta intervención quirúrgica en empezar a funcionar? Si es exitoso, van a ser 2-3 meses de malas noticias. La economía eventualmente puede encontrar punto de inflexión y empezar un sendero de recuperación, pero con el diagnóstico acertado y el tratamiento acertado, la próxima fase de recuperación puede tener recorrido. Ahora, si el diagnóstico o el tratamiento o la ejecución fallan, se va a estirar el proceso. Decime una falla posible. Prestaría atención que eso no puede pasar. Que no tenga consistencia, que no tenga credibilidad y se vaya a la brecha cambiaria. Si la brecha vuelve al 70-80%, porque acá hay un tema con la economía real. De exportaciones, y esto es uno de los temas, si querés, que el plan amerita alguna modificación, que es el esquema cambiario para importadores. Como van a mantener el diferimiento, tal vez a 180 días, muchos insumos que no hay o productos que hay poco, ¿cuál es el costo de reposición si yo sigo pagando 180 días y no sé cuánto está el dólar a 180 días? Y esto tiene que ver con, si querés, lo que han decidido respecto a las CIRAs, las importaciones viejas y las nuevas. Entonces hay un problema. Digamos, hoy el sector real está muy trabado y sigue sin precio en estos primeros 9 días. Entonces ahí amerita alguna modificación del esquema pensando en la economía real. Sí. Esteban, gracias por haber venido.